esperanza, perdida la ilusión. Los problemas continúan sin hallarse solución. Nuestras vidas se consumen, el cerebro se destruye. Nuestros cuerpos caen rendidos como una maldición. El pasado ha pasado y por él nada hay que hacer. El presente es un fracaso, que el futuro no se ve. La que manda, la que causa sensación. La verdad es aburrida, pura frustración. Prefiero morir como un cobarde que vivir cobardemente. Juanma y Josu, Escorbuto, un grupo mitificado después de su doble muerte, cantaban perfectamente el ambiente del tema conspiranoico que esta noche de Universo Iker os quiero contar. Sus tumbas son visitadas permanentemente por un sinfín de personas que ejercen cierta idolatría o devoción a un grupo punk casi lumpen que reflejaban con sus letras una realidad social en los 80 perfectamente visible a través del audio. El terror causando hábito, miedo a morir. Ya estás muerto, ya estáis muertos, ya estás muerto. Ambos están muertos por la heroína. Eran tiempos de heroína, de ciudades industriales como su Santurchi natal, la margen izquierda del río Nervión. Ya estás muerto, ya estáis muertos, muertos, ya estás muerto, ya estáis muertos, ya estás muerto, muertos. En 1984, San Sebastián y también las ciudades que casi están pegadas, como Pasajes de San Pedro, Rentería, tiene el mayor porcentaje mundial de heroinómanos. Habéis escuchado bien, 1984. Esa perla del Cantábrico que es San Sebastián, esa ciudad preciosa, está a nivel de porcentaje por encima de Nueva York y de Londres en consumo de heroína. Quizá los muchos punkis o padres de punkis, o los que fueron punkis, que visitan las frías lápidas de Juanma y de Josu, los dos heroinómanos que cantaban en Escorbuto, desconocen estos datos, aunque recordarán perfectamente ese ambiente de grúas oxidadas, de humo, un humo que hoy en la margen izquierda casi no existe, de vidas precarias, conducidas por el paro, el aburrimiento, la falta de salidas. Hay quien piensa que a determinado nivel, parte de la juventud se encuentra hoy así. Pero aquellos fueron los años del plomo, en todos los sentidos. Hoy, cada noche me cuentan, en un rito casi iniciático, muchas personas, incluso del otro lado del charco, acuden a poner unas velas o a recordar a Juanma y a Josu, que en vida tampoco tuvieron mucha suerte. Enganchados al caballo, deambulaban como fantasmas. El poco dinero que rentaban sus conciertos multitudinarios, donde vomitaban toda esa especie de crítica social, enfrentándose a unos y a otros, con álbumes legendarios como Antitodo, que lo dicen todo, por cierto, ellos se fueron desdibujando, acosados por ese caballo turco. Así se empezó a llamar la heroína en España, caballo turco. Luego se quedó solamente con el caballo. Sometidos a ella, destruidos por ella, eran la viva radiografía de tantas figuras que hemos conocido, ¿verdad? Los yonkis. Auténticos zombies en las periferias de muchas ciudades, en los cascos viejos de muchas ciudades, generando situaciones delincuenciales, abandonados a su suerte y abandonados también incluso a su higiene, abandonados a su condición moral. ¿Todo eso se acabó? ¿Todo eso ha vuelto? ¿Todo eso está volviendo, dicen en Estados Unidos? ¿Todo eso, que es lo que nos interesa en el Universo Iker, forma parte de una gran conspiración?
porque yo pretendo, desde mi buhardilla, contaros temas que no son los habituales en ocasiones, y este os lo aseguro que no lo es. Y si seguís sorprendidos, hasta por el tema inicial, yo solo os invito a que estéis conmigo, a que escuchéis a través de Radioset o de iVoox la conspiración de la heroína. ¿Por qué se introdujo? ¿Por qué mató una generación? ¿Por qué hay un San Benito que se repite que es generación perdida? ¿Por qué algunos investigadores de la conspiración creen que hubo tramas concretas para desactivar completamente lo revolucionario, contestatario o el poder social que podían tener unos nuevos jóvenes después de la transición? Que todo llegó en el momento justo para fundir los plomos. ¿Será verdad? ¿Leyenda urbana? ¿Mito? ¿Realidad auténtica que solo podemos atisbar unos 20 años después? Dejadme que os dé otro dato. En 1984, al mismo tiempo que San Sebastián era la ciudad con más porcentaje de neurómanos del mundo, España, ya no sin porcentaje, sino en números puros y duros totales, era el lugar del planeta donde más bancos se atracaban. Venga, hombre. Vamos, quiero que tu padre te vea los brazos. Mire, son las marcas de la aguja. Su hijo es heroinómano. Pero, ¿qué está usted diciendo? Los padres siempre somos los últimos en enterarnos. Mire usted. La película El Pico refleja muy bien ese ambiente gris, plomizo, deprimente de la margen izquierda de Bilbao, donde los padres empiezan a darse cuenta de que algo está ocurriendo. Las marcas quedan en los brazos. Es en esa época justo donde nace el rumor permanente, el rumor que a veces es antesala de la verdad o no, de que individuos que nadie conoce, que no son ni siquiera traficantes de otras sustancias estupefacientes, están apareciendo en algunas plazas, en lugares concurridos donde está la juventud, y están regalando un extraño y peligroso billete para el paraíso. Lo regalan. Y esta operación, entre comillas, ocurre en diferentes lugares muy concretos. Todos ellos, tanto en el País Vasco, como en Cataluña, como en algunas zonas muy concretas de la Bahía de Cádiz, de Asturias, son entornos conflictivos, entornos donde hay una reacción social permanente, donde hay una protesta por las condiciones de vida, donde hay incluso implicaciones políticas peligrosas. El sistema, dicen, no yo, ojo, dicen los partidarios de la conspiración, se pone en marcha. Pero un sistema que quizá trasciende a cualquier poder conocido. Los amigos de la conspiración nos aseguran siempre que hay corporaciones que están por encima de las elegidas democráticamente. Esas corporaciones, esas hermandades, esos grupos de estudio, lo que queréis llamarle, eso actúa y de inmediato, en apenas unos meses, porque la explosión de la heroína en España es tremendamente significativa y rápida, quedan aniquilados. Dicen los amigos de la conspiración que ya no hay anhelo político, ya no hay anhelo revolucionario, ya no hay ganas de atacar al propio sistema, y que ha ocurrido todo con una varita mágica, con forma de jeringuilla, por cierto. Hay un libro extraordinario, hay un libro que se ha cruzado en el panorama de este vuestro amigo investigador Iker Jiménez, o curioso por lo menos, y que me parece un hallazgo. Nos matan con heroína, sobre la intoxicación farmacológica como arma de Estado, del historiador especializado en drogas Juan Carlos Usó. Hemos hablado con él y yo creo que es muy interesante porque nos da datos. Luego veréis que hay sorpresas en su propia teoría.
Vamos a vagar entre los que piensan que hay una leyenda urbana, que me parece interesantísima, y en los que hay conspiración real, que me parece igualmente interesante. ¿Con la droga, con la heroína? Sí. No hablamos de extraterrestres, de clubs Bilderberg, de Anunnakis o de Illuminatis. No. Hablamos de algo que, si tenemos cierta edad, hemos vivido con angustia. Bien por personas que conocimos que quizá estuvieron bordeando el abismo de este tipo de drogas, o más bien quizá, en mi caso, por el peligro que suponía el encontrarte con algún yonki con deseos de su próxima dosis, enjuto, huesudo, a veces con una navaja debajo de la cazadora y dispuesto a acudir hacia una presa fácil. Ese miedo, no solo a la heroína, sino al que está enganchado a ella, es una dinámica de la España de los 80 y principios de los 90. Después hay un corte brutal. También les llama la atención a los conspiranoicos. ¿Queréis seguir aprendiendo cosas conmigo? Porque yo las acabo de aprender y quiero compartirlas, es mi misión. ¿Quiénes fueron los primeros conspiranoicos? Porque el tema nos lleva muy atrás, como casi siempre. Hay una figura importante, Eduardo Haro Ibars. Eduardo Haro Ibars, en el lejano año 1973, el año en que yo nací, por cierto, se convierte en el primer Santi Camacho, entre comillas, de este asunto. Y es curioso, alguien que dice, ojo con lo que está pasando, ojo con lo que puede venir, ojo con esta juventud drogada, ojo porque hay algo que es mucho más que negocio, lúdico, mafias o cualquier otra cosa conocida. Hay algo mucho más extraño detrás de todos estos jóvenes que a principios de los 70 y aún en el franquismo empiezan a consumir heroína a través de un sistema un poco aberrante que causa impacto, que no era nuevo, yo os lo voy a contar, de la jeringuilla atravesando la vena. Hay incluso estudios que aseguran que muchos eran adictos al acto de pincharse, además de la heroína. Pero, ¿quién era este Eduardo Haro Ibars, el primer conspiranoico de la heroína en España? Vamos a descubrirlo, si os parece. Eduardo Haro Ibars, que ahora es un nombre que, en fin, a la gente joven le sonará poco, pero en el año 77, 78, 79, Eduardo Haro Ibars, que era hijo y nieto de periodista, hijo de Eduardo Haro Teclen, pues era un poco como uno de los faros de la contracultura, digamos, underground en España. Entonces, la revista Triunfo, donde colaboraba Eduardo Haro Ibars, fue la que publicó un informe de unos periodistas norteamericanos desvelando las implicaciones de la CIA en el tráfico de Oriente en el sudeste asiático. Entonces, esto por un lado ya estaba ahí, esta información, y Eduardo Haro Ibars, en un artículo, por un lado, que apareció en una revista con vocación underground de la época, que se llamaba Ozono, y en un prontuario sobre drogas, un librito que escribió sobre drogas que se llamaba precisamente ¿De qué van las drogas?, pues tanto en ese artículo como en ese libro ya deslizaba, digamos, esta hipótesis, ¿no? Es decir, que bueno, que la CIA, que los poderes ocultos, que se había acabado así con el hipismo, que así era como se había acabado con los Panteras Negras en Estados Unidos, que eso formaba parte de los métodos tradicionales, eran, digamos, los métodos represivos de las democracias, y que por lo tanto España, que estaba entrando en un periodo estaba en plena transición democrática, pues lo iba a asumir, lo estaba asumiendo también. Estamos hablando en ese momento es cuando se cuaja, aparte con el boca a boca, es decir, el hipismo, la contracultura norteamericana ya se alimenta de este mito. Es decir, hay hippies que dicen, lo que hubiéramos conseguido nosotros de no haber sido por la heroína, ¿no? Por haber sido envenenados. Haro Ibars decía lo siguiente, textualmente, acudiendo precisamente al trabajo que recomiendo de Juan Carlos Husó. Leemos palabras de los años 70, ojo, cuando todavía el problema no es tan grave, cuando solo algunas farmacias, siguiendo una vieja tradición, sí que recetan jarabes con heroína, pastillas de heroína para diferentes dolencias, aunque ya ha habido adictos a la jeringuilla en España antes.
Es algo que yo desconocía, que acabo de aprender. He visto algunas fotografías impresionantes. Es como si todo fuese un bucle. Nos sorprende, pero el ser humano siempre ha hecho algo muy parecido a lo que nos impacta antes. Leo a Ibars, si os parece. La heroína, esto tiene valor porque es 30 años antes de cualquier conspiranoico español hablando de conspiraciones. La heroína se está convirtiendo en un perfecto instrumento de control por parte del poder. Es utilizada para embrutecer, para violar el espíritu de quienes consumen, para crear un nuevo conformismo. El usuario habitual de heroína es alguien que no plantea demasiados problemas, siempre que tenga resuelto cómo alimentar su hábito. Y por el momento lo tiene. Como ya he dicho, es muy fácil de conseguir e incluso barata. Nadie sabe, continúa Ibars, dónde están los verdaderos traficantes, los que traen los kilos de material necesarios para satisfacer el consumo no solamente en Madrid, sino en toda España. Son invisibles. Nadie los conoce. La droga, tan sabiamente utilizada por el poder, ha servido para reducir a la alienación, al extrañamiento de la realidad social, de la posibilidad de transformación de esta, y al confinamiento en guetos, no solamente culturales, sino incluso físicos y geográficos, a un amplio grupo de revolucionarios potenciales. Es decir, burbujas en la incipiente transición, en un momento terriblemente tenso, son desactivadas, según Ibars, por agentes, agencias, individuos sin nombre, que hábilmente dejan caer una droga potentísima que nubla la condición entusiasta de cualquiera y lo sume en una especie de limbo. Miles de personas acudiendo a ese limbo a través del bombeo de la jeringuilla. Miles de personas que dejan de pensar en sus consignas políticas revolucionarias. Es curioso. Este Aro Ibars, que fue un personaje de la contracultura muy importante en Madrid, fue el primero que sospechó. Hablaba de cómo en otras ocasiones la Central de Inteligencia Americana había tenido que ver en algunos de estos asuntos. Lo decía él. Pero también hablaba de tramas en otras partes del mundo, Reino Unido, China, donde la guerra oculta de la droga había sido una conspiración flagrante y real. Con la droga se convertían las personas en zombies. Con eso evitabas muchas cosas. Lo que es extraño es que en España esta zombificación, para evitar corrientes políticas, sí que generó, evidentemente, y todos lo sabemos, una gran cantidad de incidentes delincuenciales, con lo cual había otro peligro social. Las fuerzas de seguridad del Estado, si es que según los conspiranoicos tenían que ver, desde luego a veces el remedio parecía peor que la enfermedad, porque las calles eran un vergel de atracos, de navajeros, y esto ocurrió en esa España concreta, que también retrató cierto tipo de cine y que era real, absolutamente real. Por cierto, hay una clave. ¿Por qué la heroína enganchaba de esa forma? ¿Por qué los opiáceos se apoderaban de las personas? ¿Por qué había esa especie de terrible matrimonio entre el que había probado el pico por una sola vez y no podía deshacerse de ese fantasma permanente? Acudía una y otra ocasión buscando su dosis, como un fantasma auténtico. Y las ciudades españolas se empezaron a llenar de fantasmas. Y ciertos ámbitos del lumpenproletariado también, no solo los revolucionarios, porque parece que los primeros alijos de droga en España, de heroína en concreto, tienen que ver con familias adineradas, importantes, no con, digamos, los obreros o las personas en paro. Es curioso, tampoco lo sabía, hay un caso impresionante, este no lo he cogido del libro que tengo aquí en la mesa de Uso. El caso Vizoso es el primer individuo en España muerto por sobredosis. El 12 de septiembre de 1978, por lo menos oficialmente, lo encuentran en una manta, enrollado dentro de una manta,
Los colegas con los que se ha metido el pico lo han abandonado, se han debido asustar ante la reacción, y ese mismo día, es curioso, ese mismo día, según la hemeroteca, nace un niño en Valladolid, un niño que ya es heroinómano, porque su madre es una joven que se inyecta. Así que la pregunta es, ¿a qué mundos nos transporta la heroína? ¿Por qué ese impacto tan fuerte? ¿Por qué los conocedores de la droga, si es que hay conspiración, saben perfectamente que quien se mete ahí no sale? Quien se mete ahí se olvida de todo, de cualquier tipo de ansia reivindicativa y peligrosa para algunos. ¿Será así? Le hemos preguntado al doctor Gaona, que está en Manhattan, por cierto, y que Estados Unidos, él lo sabe, está viviendo un revival de heroinómanos, algo que nadie entiende muy bien, pero explicaremos también las claves esta noche de miércoles madrugada, aunque vosotros escuchéis, como siempre, cuando queráis, en cualquier instante, este Universo Iker. Gaona nos ha atendido, el compañero también Diego Marañón, que ha hecho un fantástico trabajo como siempre y que prácticamente es uno de los artífices de este Universo Iker. Sin él sería absolutamente imposible. Y Gaona lo tenía muy claro. Produce una especie de extraño sueño que, por desgracia, es adictivo completamente. Lo cuenta él mucho mejor que yo. La heroína es un opiáceo, como todo el mundo sabe, entonces provoca una sensación de placer, de un placer inmenso. Los humanos nos movemos en general por placer, en las relaciones humanas, en las relaciones sexuales, en un momento dado, cuando cuidamos de algo, cuando escuchamos música, cuando vemos una película, siempre estamos buscando de alguna manera esa recompensa neurológica. Bueno, pues imaginemos una sustancia que nos la da de manera instantánea, como esas marcas de cacao que se echa en la leche y se disuelve instantáneamente, ¿no? Pues igual. Es decir, no hace falta hacer absolutamente nada para tener esa recompensa. Por ende, lo que sucede es que el adicto comienza a abandonar todas aquellas cuestiones que le producen placer. Abandona el sexo, abandona las relaciones, incluso llega a abandonar cuestiones, lo hemos podido ver desgraciadamente en estas décadas, cuestiones como la higiene, el cuidado dental. Es decir, el yonki, el heroinómano, acaba degradado, de una manera absolutamente degradada. Y provoca, evidentemente, una desestructuración, no ya familiar, social, sino también personal. Se convierte en un verdadero robot que va buscando solamente ese placer. Curioso, porque remontándonos atrás en el tiempo, llegamos a un artículo de 1915. El cronista Mateo Santos Cantero acusa a media docena de farmacias que están expandiendo la morfina, el éter, el hachís, el opio y la cocaína, envenenando al pueblo y limitando su capacidad de entendimiento. Veo la imagen terrible de Estampa, la gran revista gráfica, año 1930. Es un túnel enladrillado. Da la impresión de ser una especie de cloaca llena de basura, de excrementos, de papeles. Hay dos hombres, uno porta una boina, el otro se remanga la vieja chaqueta sucia. Apenas tienen espacio, las dos espaldas están pegadas, el techo casi toca sus cabellos, es un ambiente claustrofóbico. Pero los dos hacen algo al unísono. 1930. Tienen sendas jeringuillas, están atravesándose las venas, apenas se miran, están al lado
uno al otro. En el fondo, un túnel. El túnel de luz, pero de oscuridad. Solo se ve eso. Negro abismo al final. Son morfinómanos enganchados a la morfina. España, 1930. Yonkis, 50 años antes de los yonkis oficiales. Salen de sus madrigueras. Pero es que la revista Helios, en 1916, contaba esto. Fijaos porque es increíble. Lo cita Usó. Agentes ocultos que laboran deliberadamente, recurriendo a las más refinadas creaciones de la imaginación para atraer el corazón de los hombres, encanallar los espíritus y las conciencias e infiltrar lentamente en las gentes aquellos venenos del alma que adormecen la sensibilidad y van lentamente destrozando los caracteres más fuertes. Cara a cara, tú y yo. Remataría esta crónica de la España antigua mucho antes de la heroína, pero con derivados de esta o fuentes de esta, opiáceos, morfina. Una mujer se levanta de la liga, zapatos de tacón, parece un baile de alta alcurnia y se está clavando la ouija. Estas acusaciones tan antiguas, de principios del siglo XX, hablando de entidades sin nombre, de hombres sin nombre, de grupos que tejen en la sombra y que aparecen y que plantean el problema de la droga, tenían cierta base o se basaban de alguna manera en la idea previa de que muchos pueblos indígenas habían sido prácticamente aniquilados o exterminados a través del alcohol y las drogas. Eran hechos anteriores bastante recientes en aquella época. En el siglo XVIII, historias de sometimiento a través de alcohol y de ciertas sustancias estupefacientes se reproducen en diferentes crónicas y guerras. Algunos pueblos, por ejemplo, indígenas norteamericanos, aseguran especialistas que fueron prácticamente borrados de su raíz lógica, la que estructuraba su mundo, la que explicaba las cosas, con un elemento muy sencillo: esa invitación a un paraíso artificial, esa irrupción del alcohol a granel destilado, no el que utilizaban de forma natural en sus rituales chamánicos que explicaban de alguna forma la vida, sino este otro, alcohol, poco después, drogas, diferentes tipos de drogas. Al año o poco más, esa tribu guerrera, esa tribu contestataria, esa tribu que creía en unos espíritus y en unas formas diferentes de ver la vida, esa tribu se ve convertida en algo muy parecido a la estampa de las dos personas que, en mitad de un abismo, simplemente se limitan a inyectarse. Casi como seres que han abandonado cualquier tipo de orgullo y de dignidad. Y eso ocurrió en varias ocasiones, y eso estaba flotando en el ambiente. La utilización de la guerra de la droga, la utilización no a nivel económico, no a niveles que todos entendemos, sino los profundos, los diferentes, los que nos preocupan aquí, que nos gustan las conspiraciones y queremos saber algo más de ellas, ¿no creéis? Bueno, he preguntado a Jaime Garrido. Sabéis que es el arquitecto conspiranoico por excelencia en España, que nos acompaña en algunos programas de Cuarto Milenio, que es una persona que cuenta muy bien las cosas, que uno puede estar de acuerdo o no, pero yo quería confrontar datos, confrontar posiciones. ¿Es posible que en España, mirando unos a un lado y otros a otro, me refiero a políticos, a instituciones, otros agentes desconocidos, generaran ese desencanto, desactivaran a la población que era demasiado peligrosa, hundieran a la juventud, o la juventud es la que tenía culpa, o esto es una forma de justificar un fracaso o una serie de anomalías y de quitarse cualquier tipo de
digámoslo así, decisión personal de todas esas personas que se convirtieron en un ejército marcado de yonkis. ¿Hubo presiones o decisiones de fuera que condicionaron todo o no? En aquel año 78, que parece que es la gran clave, el año de inicio de verdad del problema de la heroína en España, aparece una pintada cerca de un colegio, en la pared de ladrillos también, que dice heroína asesina. Se convertirá casi en un lema. ¿Pero qué hay detrás? ¿De verdad hay batallas de entidades superiores a lo lógico que introducen droga? Esto es lo que piensa Jaime Garrido. Entonces, si esto lo hace un país como acto de guerra oculto contra otro, pues también puede ser que lo hagan algunos países para controlar o dominar a su población, o lo hagan las élites del poder, que siempre están detrás de los gobiernos, y que por motivos que se pueden o no intuir, pues les interese que se mantenga este negocio, que no es tanto el dinero como el debilitamiento, pues eso, de una posible juventud que venga con unas capacidades para darle la vuelta a la realidad, que es de lo que al fin y al cabo se trata, de controlar la realidad en la que se vive. Bueno, postura propia de alguien que cree en las teorías de conspiración y que piensa que estas no se reducen a las clásicas, a las siempre renombradas, sino que son mucho más cercanas, que influyen en nuestro día a día, que tienen que ver, por ejemplo, con la heroína, su introducción, su distribución, su venta gratuita, para luego, ¡zas!, como un cangrejo letal, tener cogida una generación. Una generación que provocó mucha dentera por el asunto de la jeringuilla. Hay un tipo de filia al inyectarse. Se supo, y lo dicen sociólogos en estudios muy sesudos, que había, digamos, un enganche no solo a la sustancia, sino al hecho un poco aberrante de atravesarse las venas con una aguja. Sabemos todas las historias de agujas compartidas y de un enemigo invisible, también para los conspiranoicos ficticio, creado para exterminar, llamado SIDA. Pero aquí queremos conjuntar la visión alternativa, la visión que, ojo, comparten grupos políticos, sectores sociales. Hoy no hay más que bucear en Internet y darse cuenta de todas las personas que existen creyendo fielmente que por azares desconocidos alguien introdujo la droga en España sabiendo lo que hacía y no por dinero, sino para laminar cualquier tipo de reacción. Eso se cree. Uso, curiosamente, autor de este libro que tengo aquí, Nos matan con heroína, piensa que no está todo tan claro. Le escuchamos. La heroína impactó mucho en las grandes ciudades, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Sevilla, en Euskadi, también en las grandes poblaciones catalanas, también andaluzas, como el puerto de Santa María. Es decir, la heroína durante, digamos, tuvo un periodo de expansión inicial a finales de los 70 y luego durante todos los 80 pues se fue extendiendo por todo el Estado español, es decir, generando, bueno, pues los consabidos problemas, sobre todo porque yo creo que las autoridades competentes reaccionaron tarde y mal, sobre todo porque, a ver, esto hay que dejarlo claro, es decir, el impacto de la heroína no se puede desvincular en el colectivo imaginario de no solamente de los españoles, sino de la gente de aquella época del SIDA, ¿no? Es decir, cuando te pones a mirar las muertes que realmente hubo por sobredosis, no se corresponden con las muertes que realmente, o incluso las cifras oficiales te llevan a horquillas como muy disparatadas, ¿no? Con cifras que, es decir, todo se ha venido utilizando mucho expresiones del tipo de genocidio, el aniquilamiento de toda una generación y tal. Es decir, bueno, las cifras vienen a demostrar que en torno a un 8 o 10%, digamos, de aquella generación probó la heroína. Y, digamos, quienes acabaron desarrollando pues dramas personales vinculados a ese consumo fue un porcentaje bastante ínfimo de ese 8% que la probó. Es decir, la cosa indudablemente ha sido una cosa magnificada, ¿no? Aparte de que efectivamente hubo un impacto, ya digo,
sobre todo por la la generalización de la ruta intravenosa, que a fin de cuentas es la vía de administración más aberrante que existe de todas, y por el SIDA. Sí, recordamos perfectamente aquellos parajes de la infancia, los descampados, la desolación, las jeringuillas, campos de jeringuillas, guetos reales, ya no solo en los lugares aparentemente más conflictivos, sino que el enganche a la heroína lo empiezan a tener sectores sociales, a diferencia del inicio, mucho más bajos en cuanto a poder adquisitivo, y parece que son estas olas del cinturón de algunas ciudades, incluso del chabolismo que existía en los años 80, los que realmente encabezan una serie de imaginería que tiene que ver con la delincuencia y con el estado, digamos, de alarma. Por tanto, como yo decía, a nivel de conspiración resulta raro pensar en que se va a laminar un deseo político, pero que convenga que haya atracos, disparos. Repito, el país del mundo con más atracos a bancos en 1984. Parece que no compensa, o sí compensa. Le pregunto a Jaime Garrido, conspiranoico de pro, ¿quién es el que está detrás? ¿Quién es? ¿Tienen nombre? ¿No lo tienen? ¿Siguen ahí? ¿Hacen otras cosas de las conspiraciones? Porque ha mencionado uso al SIDA. Para muchos el SIDA fue una especie de enfermedad creada para despoblar, para eliminar a grupos que prácticamente no interesaban. Siempre, repito, según la teoría conspiranoica. Con la heroína se viene hablando de MKUltra, Cointelpro, proyectos concretos de lavado mental, de manejo de la sociedad, en el fondo ingeniería social, e incluso los contestatarios Panteras Negras. Todos recordamos la imagen de unos atletas con el puño enfundado en negro, con un gesto casi fúnebre y alzándolo al cielo, recibiendo unas medallas en las Olimpiadas. Esa especie de reivindicación racial. Bueno, dicen los conspiranoicos y muchos periodistas que se acabó con todo el fervor de aquel movimiento de una forma directa. Puntos muy concretos, heroína a mansalva, y toda esa energía se acabó. Títeres que solo buscan la siguiente dosis. ¿Quién está detrás para Jaime Garrido? Ya no hablo ni siquiera de los políticos que le vemos las caras, sino de los que están detrás de toda esta gente y siempre han estado, y me temo que aún les quedan muchos años. Nos llevan mucha delantera, para empezar, porque no creemos que esto pueda ocurrir. Siempre lo achacamos, ya se encargan ellos de promocionarlo como idea para que cale en nuestra mente, que estos son hombres malos, son mafias, son gentes marginales que se ocupan de mover estas cosas tan sucias. No, señores, me temo que hace falta una infraestructura enorme de grande, y hacen falta jueces, hace falta abogados, hace falta policía corrupta, hace falta que el sistema sea lo contrario a lo que dice ser para que esto pueda ocurrir. Si no, no duraría tanto tiempo. Abrimos el melón polémico de un tema que casi nadie toca, o yo no recuerdo un asunto de conspiración, heroína, en la radio a nivel de nuestros temas de misterios. Me parece apasionante, porque sigo pensando en eso que yo escuché incluso de niño. Los individuos que, no siendo simples camellos que querían hacer negocio, no, sino que daban la droga gratis a jóvenes de determinadas edades para que la expandiesen en sus grupos, muy vehiculizados hacia la política o hacia ideas nuevas, diferentes, también peligrosas, seguramente, y que de inmediato luego esos desaparecían, tenían que acudir a otros proveedores más del mundo de la mafia, pero ya estaban completamente dominados. Este juego de la dominación nos recordaría a otros que nos contaba Santiago Camacho, que luego va a intervenir, pues por ejemplo con el uso de ultrasonidos, el uso de sustancias a través, por ejemplo, del inicio que parecía maravilloso, el portal psicodélico del LSD, y lo que parece que había de verdad eran manipulaciones gubernamentales y extragubernamentales para intentar frenar toda esa ola de hipismo que hablaba de paz, de amor, quizá ingenuamente, pero que desde luego era un desafío al sistema. Heidegger es de los que piensa que el sistema se defiende de esta forma y que hay unas personas, unas entidades por encima del sistema que realmente triunfan porque vemos el resultado de sus hechos. Pero, ¿qué dice un anticonspiranoico? El historiador Juan Carlos Usó se pone a indagar, analiza todos estos datos concretos y él tiene una opinión radicalmente distinta, con lo cual me parece interesantísimo escucharla para que cada uno después
que es la motivación real de Universo Iker, la esperanza real que tenemos o que tengo, de que vosotros luego, con Internet, con ese medio prodigioso, con libros, sigáis indagando si os interesa. Es nuestra propia historia, lo hemos vivido. ¿Os atracaron en alguna ocasión en aquella época? A mí, de muy jovencito, recuerdo con una navaja, en una zona de Madrid, pidiéndonos el dinero. Era casi algo habitual. Yo creo que tuvimos más o menos suerte, pero era habitual ese mundo, esa postal de nuestra infancia. No sabíamos por qué jóvenes, incluso algunos bien preparados y con esperanza, habían dado todo por la heroína y vagaban simplemente como sombras. No nos imaginábamos quizá que había una conspiración. Para Uso no la hay. Después de investigar profundamente, no la hay. Me parece muy curioso y quiero ponerlo también en el otro lado de la balanza. Nos conforta, nos alivia, Humberto Eco también lo explicaba de su manera, es decir, cuando no queremos de alguna forma calentarnos la cabeza, no nos gusta la explicación y mucho menos si es compleja de una realidad que no nos satisface, pues entonces recurrimos inmediatamente, la humanidad, digamos, recurre a teorías de tipo conspirativo, ¿no? Buscar enemigos exteriores en los cuales pues poder justificar nuestra desgracia. ¿Estáis de acuerdo? La conspiración en el fondo nace de un deseo de justificar nuestro propio fracaso, nuestra propia frustración. Siempre hay alguien al mando, aunque sea para el mal, aunque sea para hacer las cosas al revés de como dictaminaría la ética, pero siempre hay alguien con un timón. Hay quien dice que lo realmente tremendo es que el mundo sea puro azar, que no haya nadie al mando, que no haya nadie ningún timón. ¿Será la conspiración en este caso o en otros un modo de defendernos como humanos que somos, pensando que otros tienen la culpa y por tanto otros controlan? ¿Nos da más miedo el descontrol quizá? ¿Por qué no preguntamos a Santiago Camacho? En 2001 más o menos yo le escuché hablar por vez primera de Cointel Pro, de Meca Ultra, de el manejo de las grandes corporaciones extrañas con la droga, y tenemos datos, porque siempre intentamos conectar Universo Iker 2 en la noche con la actualidad, que indican que hay un repunte terrorífico en Estados Unidos y otros puntos del planeta con una droga que parecía muerta, una droga que era estigma, una droga que tenía que ver con el SIDA, con el hacinamiento, con lo más marginal de la especie, con el individuo sin dientes, desaseado, con greñas, que vaga al borde de una carretera o que casi tembloroso saca la aguja diciendo que tiene SIDA. Esa imagen instalada en el inconsciente colectivo, desde luego no es positiva, no tiene el glamour que incluso por desgracia pueden tener otras sustancias o drogas. ¿Por qué está pasando eso ahora? Esto sí que es un problema. Hemos vagado por la España antigua, hemos vagado por la, digámoslo así, guerra de la droga contra otros pueblos, hemos sabido que hubo conspiranoicos como Haro y Bars en los años 70, que decían que esto era una forma de controlar por parte del poder oculto. Bueno, pues unos 30 años después, Santi empezó a escribir de estos temas. Y me gustaría saber qué piensa Santi de lo que está pasando ahora. Ahora mismo, vayamos a la hora, al hoy. Nos hablan de miles y miles de nuevos heroinómanos en diferentes partes del mundo y al mismo tiempo. ¿Hay conspiración aquí? ¿O hay azar? ¿O hay ese descontrol que dice Uso, que es lo que da miedo realmente, hasta el más conspiranoico? ¿Qué nos cuenta el amigo Santi Camacho? La epidemia actual de consumo de heroína ha traído la aparición de 5 millones de toxicómanos en Pakistán, más de 2 millones de adictos en Rusia, 800.000 en Estados Unidos y más de 15 millones a escala mundial, entre ellos 1 millón en el propio Afganistán. Si queremos hablar de cifras económicas, en una conferencia sobre droga desarrollada en Kabul, el jefe del Servicio Federal de Narcóticos ruso estimó que el monto actual del cultivo de opio en Afganistán es de 65.000 millones de dólares. Apenas una cifra muy pequeña de eso,
500 millones más o menos, no creo que llegue a 1.000, se queda en el propio Afganistán. Los 64.000 millones restantes se reparten entre lo que podría ser denominado la mafia de la droga a nivel mundial. Bancos, grandes traficantes, incluso los propios servicios de inteligencia, que en muchas ocasiones pueden llegar a recurrir a fuentes de financiación alternativas para financiar precisamente aquellos proyectos o aquellas operaciones de las cuales sus propios estados o sus propios gobernantes no tienen por qué saber nada. Lógicamente, para una operación totalmente clandestina no puedes pedir dinero a tu Congreso o a tu gobierno porque lógicamente te van a preguntar para qué es, ni siquiera aunque se trate de fondos reservados. Entonces, como se demostró por ejemplo en el caso Irán-Contra, se recurre a medios de financiación ilegales, como puede ser el comercio de armas o en este tipo de drogas. Esto ha sucedido repetidas veces durante la historia. Por ejemplo, recordemos la guerra de Laos. En ese conflicto la CIA hizo la guerra utilizando como principal aliado al ejército real laosiano del general Oane Ratikkonen y al ejército Jamón del general Ban Pao. Pues bien, ambos estaban financiados casi exclusivamente o en una gran medida con el dinero de la droga, y ese dinero se hacía en buena parte con los mecanismos de comercialización que les podían proporcionar los propios agentes norteamericanos. Todo esto sin contar con que ese dinero y esa droga se ha utilizado muchas veces para, por ejemplo, la manipulación social en determinados países, incluidos los propios Estados Unidos. Ha habido cumplidas sospechas de que las epidemias de adicción a las drogas en los barrios más deprimidos, los barrios sobre todo de raza negra en Estados Unidos, han tenido un respaldo de determinados poderes gubernamentales. Si este es el caso actualmente, es algo que solamente la historia nos dirá, pero desde luego imposible no es. Para ver a mi hijo como lo tengo, que se me está muriendo poquito a poco, pues me da igual, me da lo mismo estar viva que estar muerta. Lo primero que hace, el primer desayuno que hace es meterse un chute. Y cuando fuimos a mirar al cuarto de baño estaba ya en el otro mundo. Las madres se convirtieron en un auténtico ejército. Ante la, no sé si pasividad, pero desde luego acción retardada por parte de los gobernantes, ante el desconocimiento que había, como dicen, de la propia droga, de sus efectos en el organismo, de ver cómo se degradaban incluso los cuerpos directamente. Ante todo eso, las madres, como es lógico, salieron a las calles. Las primeras manifestaciones en 1982 ya llaman mucho la atención. Está habiendo un drama humano de primer nivel. Solo en el País Vasco, según las fuentes de la Zona Especial Norte, un plan concreto para, digamos, poner unas pautas ante una situación crítica a nivel político, a nivel de terrorismo, a nivel de delincuencia, a nivel de desestructuración de la industria, todo eso, ¿no?, que era el mundo de los escorbuto, que yo os contaba al principio, que son perfectos cronistas de un ambiente, de una época tremenda, ¿no? Bueno, pues esas autoridades hablaban de 150.000 heroinómanos solo en la comunidad autónoma vasca. Es una barbaridad. Luego, especialistas como Usó dicen que también han bailado las cifras, los datos, que no son exactamente así, y uno se da cuenta de que, como pasa siempre, en casi todo hay luces y sombras. Yo no podía pensar que había una conspiración en la heroína, leyendo a Aro Ibars o a otros que incluso llegaban a decir, según su ideología, que los culpables eran los de Estados Unidos, la CIA, con sus tejemanejes y sus experimentos que desgraciadamente sí que tenían una historia confirmada con archivos concretos, y otros decían que, por ejemplo, los peligros venían del comunismo, que China
el mayor productor en aquel momento, en los años 70, con miles y miles de kilómetros de campos de amapolas, inocentes amapolas, de donde surge esta droga enganchante y al parecer tan potente y tan difícil de sacar del cuerpo después. Bueno, pues que los chinos comunistas, estaban viciando por diferentes conductos y rutas a través de mafias o apoyándose en ellas, viciando el corazón de la vieja Europa o de los propios Estados Unidos, que era una maniobra del comunismo más recalcitrante, que sabían que mediante heroína se destruía el alma, como decía el propio Aro Ibars. Hablaba de destrucción del alma. Alguien que, desde luego, seguramente no creería mucho en el alma por su biografía, pero que se refería a esto como el último rincón incorruptible, ¿no?, de la dignidad humana. Pues la heroína era capaz de tumbarlo. Os tengo que contar una cosa más de Aro Ibars, el primer conspiranoico de la heroína, digámoslo así, con sello propio, diciendo que hay poderes ocultos que están queriendo cambiar la historia. Porque al final, a lo que vamos es a que si existe la conspiración, como dicen algunos, usó el historiador y otros dicen que no, habría habido un cambio, un giro en la historia. En determinado momento, determinadas sustancias. ¿Qué sustancias hoy nos lobotomizan? ¿Qué elementos mantienen enganchados a miles y miles y miles de jóvenes? ¿Con qué quitan ideas de superación o más nobles o incluso políticas? ¿Con qué? ¿Hay hoy nueva heroína? ¿Heroína audiovisual? ¿Heroína en red? ¿Heroína para el cerebro hiperconectado? La heroína fue una forma de esclavizar a algunos pueblos, dicen. Y algunas comunidades, incluso en España, dicen. Hoy nos convierten en rebaño de otra forma. Echemos una ojeada periscópica o panorámica a la realidad. ¿El móvil es la nueva heroína? ¿O no tiene nada que ver? Oye, ¿cómo dices esto? Es la tecnología. Bien. ¿Para qué se usa? ¿Cómo se llena el cerebro? ¿De qué? Da para reflexionar, ¿verdad? Lo que está pasando ahora es muy grave. La noticia surge de Estados Unidos, pero como decía, en diferentes países y al mismo tiempo. Por tanto, los conspiranoicos creen que está habiendo de nuevo una especie de tentáculos, de pulpo terrible, que está generando esto por algo. Los más finos hilanderos del mundo de la información alternativa hablan de que estamos en la tercera crisis del petróleo realmente, que en la primera gran crisis del petróleo del 73 es cuando pasó todo esto. En Estados Unidos, en Europa y entró la heroína en España, justo en ese momento. Y ahora estamos ante un episodio de disrupción, de ruptura, de alguna manera, de cualquier tipo de ansia de nuevo mundo. El sistema autobloquea cualquier posibilidad contraria a él mismo. Diego Marañón nos cuenta qué está pasando ahora, con más detalle incluso, con cifras que no salen en los grandes medios. Es un sordo problema el de la heroína que, curiosamente, vuelve y de una forma muy parecida a como entró, por ejemplo, en España hace ya unas cuantas décadas.
y sus ventas se dispararon. De ahí al abismo solo había un paso. Si se busca bien, una dosis de heroína, probablemente adulterada, puede conseguirse hoy por menos de $10 en la calle, mientras que un frasco de Vicodina, por poner un ejemplo, alcanza los 140. Así, poco a poco, la situación ha llegado a un punto casi insostenible. En Washington lo saben. De 1978, el día 12, como hemos dicho, un bebé veía la luz en el Hospital Provincial de Valladolid. Era el primer bebé, que se sepa, heroinómano, sin quererlo. El ejemplo hecho vida de un problema. Un problema que para muchos quizá no sea misterio. Y muchos me dirán, me parece bien, Iker, ¿por qué hablas de estas cosas si no son misterio? Yo solo puedo responderos que para mí sí que son misterio. Un enorme misterio. Significa que actores, de ser cierta la conspiración, que desconocemos, no sé en qué plano de la realidad, modifican a su antojo lo que es el propio devenir de las cosas, que nos manejan como a títeres, que hay unos importantes hilos que realmente nos van llevando. Esa es la teoría de la conspiración, y en un caso como el de la heroína, que yo había escuchado algo pero no sospechaba tanta información, tantos trabajos a favor y en contra, pues yo creo que lo que acaba reflejando es que todo es mucho más cercano de lo que podíamos pensar, que nos toca a nosotros la conspiración porque hemos vivido los problemas derivados de ella. El SIDA, la heroína, la generación perdida. Historiadores como el citado Usó aseguran que hay mucha más culpa en el, vamos a decirlo así, vicio de muchas personas que no es que fueran a ser revolucionarias, que no iban a cambiar todo el sistema, sino que realmente se abandonaron a ese placer asequible, sin esfuerzo, de la heroína. O sea que hay una parte de culpa en los consumidores, evidentemente, aunque con el tiempo ha habido una sensación como de considerarlos enfermos. Hay una división grande, un debate. Hasta qué punto alguien lo hace porque desea experimentar, porque es egoísta hasta el extremo de meterse ahí. Otros seguramente lo han intentado con todas sus fuerzas, salir me refiero, y no han podido, les ha costado más, y otros sí. Pero por debajo de todo el tema está la identidad de esos que, de ser cierta la conspiración, estarían en otros muchos temas, ¿verdad? ¿Les ponéis nombre? ¿Siempre van a ser los mismos? ¿Son varios? ¿Esto ocurre por puro azar en diferentes lugares? ¿Por qué está pasando ahora exactamente? Yo os dejo ahí los datos. Si me gustaría terminar este programa tan pionero en el sentido de enfocar un tema tan cercano, tan conocido y con la posible vertiente conspiranoica, con un texto. Eduardo Ribars, se convirtió en un experto en el tema de las drogas, en un estudioso, que los hay, en el tema de las drogas. Aquellos primeros artículos de 73 como primer conspiranoico que hablaba de poderes ocultos en la introducción de las drogas en España, pues realmente acabó siendo una auténtica
leyenda en este campo, siempre en el punto de vista casi del estudioso, el que quería recabar datos. No había tantos libros sobre drogas en España. Él hizo uno. Y en ese libro leo lo siguiente. Me parece muy interesante como colofón. Final de los 70. Ya se veía la droga en la calle. Ya los inocentes, entre comillas, canutos de hachís, de grifa en su época, de marihuana, habían pasado a esas jeringuillas, que eran un problema social sanitario además, que convertía en guetos algunas zonas, que dejaba a la gente sin sentido. No había nada más para ellos que la siguiente dosis. Aro Ibarz concluía así. El uso y abuso de los opiáceos favorece muchísimo al sistema occidental. El usuario de estas drogas es, por lo general, un rebelde en potencia. Añado yo, ¿estáis de acuerdo? ¿Sí? ¿No? Alguien que no está de acuerdo con las condiciones de vida imperantes dentro del sistema y que desea compulsivamente huir de ellas, si es que no se siente con el valor suficiente para intentar cambiarlas. Nada mejor que proveerle de una sustancia que le permita un fácil escape, aunque éste resulte ilusorio y de corta duración. Y mejor todavía, decía Ibarz, que esa misma sustancia pueda tener efectos letales en un plazo más o menos largo, eliminando así físicamente elementos sociales nocivos, peligrosos o desagradables, e incluso ayudando a resolver el problema de la superpoblación mundial. Ahí es nada. Al final de los 70, Aro Ibarz hablaba de la extraña introducción de la heroína, de sus consecuencias como bomba biológica realmente, y de, así, de un plumazo, eliminar a muchos indeseables, cortando un poco las cifras de la ya tan cacareada superpoblación. ¿No estamos hablando de superpoblación como un tema de conspiración más en los últimos tiempos? Y de esto hace prácticamente 40 años. Parece mentira. Eduardo Aro Ibarz fue el primer conspiranoico. Alertó clarísimamente de los problemas de la heroína. Aro Ibarz murió en 1988 a consecuencia de la heroína. Es un epitafio terrible que demuestra, en un bucle de todo este programa de más de una hora, cómo ha sido esta historia triste. Empezábamos con dos jóvenes en Santurci, ejemplo perfecto de imagen, las casas envueltas en los años 70, principios de los 80, de humo de las fábricas, el territorio de la industria que no se distingue bien del territorio de los niños, de los colegios, todo en una mezcolanza, todo con ruido, con llamaradas de los altos hornos, con las ropas colgadas, tiznándose a veces de las cenizas, con la desesperanza, con la lluvia permanente, con el cielo encapotado, con los muchachos viendo cómo el mundo se desmorona a su alrededor. Hoy, dos lápidas de dos yonkis que murieron por el consumo reiterado durante años de heroína son visitadas. Es un fenómeno muy curioso. No tuvieron unas grandes ventas. Y post-mortem, quizá como ejemplos de toda esta época prohibida y plomiza, sí que reciben un homenaje, pero ya en la otra orilla. Historia triste, la de los cantantes que glosaron todo este movimiento y, como hemos visto, la de los primeros conspiranoicos de la heroína en España. Historia triste que hemos contado porque es importante, porque se está reproduciendo y porque, como yo pienso muchas veces, las conspiraciones que de verdad son inquietantes, las conspiraciones que de verdad son abismos, las conspiraciones de las que casi nadie habla, son aquellas que nos influyen de verdad en nuestro día a día, que hemos vivido. No es tanto la luna o los Anunnaki, es lo que pasa, por qué pasa, quién lo provoca, si es que alguien lo provoca y no es solo el azar. Ambas posibilidades, conspiración o leyenda, como decía, me parecen sumamente interesantes. Ambas, eso sí, unidas por ese concepto. Una historia triste, una historia degradada, pero real. Una historia, como cantaban
los dos compañeros de la margen izquierda de Bilbao, hace ahora 30 años. Con su música, imaginando ese cementerio que quizá esta misma noche esté siendo visitado en un ritual de nuevo cuño, desconocido, extraño, pero que vive gracias a la fuerza de las redes sociales, nos despedimos. Ha sido un placer. Extraño programa, ¿verdad? Para eso estamos. Hasta la próxima semana. Los años, pasa tu vida, pasan los meses, pasan tus días, pasan las horas, también tus minutos. Este puede ser tu último segundo. Historia triste. Historia histórica. Historia final. De tus sueños despertarás, no lo sabrás, ese es tu día.